A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Gustav Mahler. Soy apátrida por triplicado. Nativo de Bohemia en Austria, austríaco entre los alemanes y judío en todo el mundo. Siempre un intruso, nunca bienvenido. Bienvenidos a Letras Íntimas, un espacio donde compartiremos las cartas de hombres y mujeres que forman parte de la historia. Hoy nuestro invitado es Gustav Mahler, que nació actualmente en lo que es hoy la República Checa el 7 de julio de 1860 y falleció en Viena el 18 de mayo de 1911. Fue un compositor y director de orquesta bohemio austríaco y sus composiciones están consideradas entre las más importantes del postromanticismo. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. En las primeras décadas del siglo XX, Gustav Mahler era considerado uno de los más importantes directores de orquesta y de ópera del momento. Después de graduarse en el Conservatorio de Viena en 1878, fue sucesivamente director de varias orquestas cada vez más importantes en diversos teatros de ópera europeos, llegando en 1897 a la que entonces se consideraba la más notable, la dirección de la Ópera de la Corte de Viena. Durante sus 10 años en la capital austríaca, Mahler, judío converso al catolicismo, sufrió la oposición y hostilidad de la prensa antisemita. Sin embargo, gracias a innovadoras producciones y a la insistencia en los más altos niveles de representación, se granjeó el reconocimiento como uno de los más grandes directores de ópera, particularmente como intérprete de las óperas de Wagner y Amadeus Mozart. Posteriormente fue director de la Metropolitan Opera House y de la Orquesta Filarmónica de New York. La familia de Mahler provenía del este de Bohemia y era de origen humilde. La abuela del compositor, por ejemplo, había sido una vendedora ambulante. Bohemia pertenecía en aquella época al Imperio Austríaco y los Mahler figuraban en la minoría germano-parlante bohemia y judía. Con estos antecedentes, el futuro compositor desarrolló un permanente sentimiento de exilio, desubicación, sintiendo siempre una sensación de sentirse intruso y nunca bien recibido. El padre del compositor se situó entre la pequeña burguesía al convertirse en cochero y más tarde en posadero. Compró una modesta casa y al año siguiente de que se casó con Marie Hermann, dio a luz al primero de los 14 hijos del matrimonio, Isidor, que murió en su infancia. 2 años después nació su segundo hijo, Gustav. Uno de los acontecimientos que más determinaron su futuro fue el descubrimiento de un piano en la casa de sus abuelos en Bohemia cuando tenía 4 años, instrumento que comenzó a tocar inmediatamente. Desarrolló una gran habilidad impulsado por su hijo, por su padre, que veía un gran talento musical en su hijo. Y así, su padre permitió que el futuro compositor comenzara a recibir las primeras lecciones de piano y de teoría musical cuando contaba apenas con 5 años de edad. Su hijo no tardó en dar muestras de que estaba naturalmente dotado para este arte. Gustav concurrió y terminó estudios en el Conservatorio de Música y luego ingresó a la Universidad de Viena. Mahler así desarrollaba su interés por la filosofía alemana y su amigo Lippiner lo introdujo en las obras de Schopenhauer, Nietzsche, Fechner y Lotze. Estos pensadores continuaron influyendo al compositor y su música mucho después.
El biógrafo Jonathan Carr afirma que la cabeza del compositor no solo estaba llena del sonido de las bandas bohemias, toques de trompetas y marchas, corales de Bruckner y sonatas de Schubert. También estaba palpitante con los problemas de la filosofía y la metafísica que había tratado de resolver con Lipiner. Hacia 1900, durante su segunda temporada en Viena, Mahler adquirió un espacioso y moderno apartamento y construyó una villa veraniega en la tierra que había comprado cerca de su estudio. En noviembre de 1901 conoció a la compositora Alma Schneider, hija del pintor Emil Jacob e hijastra del pintor Karl Moll, en una reunión social en la que estuvo presente el director teatral Burckhardt. Inicialmente, Alma no se mostró interesada por conocer a Mahler, debido a los escándalos sobre él y todas las mujeres jóvenes que habían aspirado a cantar en la ópera. Los dos tuvieron un fuerte desacuerdo sobre el ballet, pero se pusieron de acuerdo para verse en el Hofoper al día siguiente. Dicho encuentro dio lugar a un rápido noviazgo. Mahler y Alma se casaron en una ceremonia privada el 9 de marzo de 1902. A pesar de la diferencia de edad, Alma tenía 19 años menos que el compositor. Alma estaba embarazada de su primera hija, María Ana, que nació el 3 de noviembre de ese año. Su segunda hija, Ana, nació en 1904. Los amigos de la pareja se mostraron sorprendidos por este matrimonio y dudaron de su idoneidad. Burckhardt llamó a Mahler ese judío raquítico degenerado, indigno para una chica de buena familia. Por otro lado, la familia Mahler consideraba a Alma coqueta, poco fiable y demasiado aficionada a ver a hombres jóvenes rendidos a sus encantos. Mahler era por naturaleza temperamental y autoritario. Nathalie Lechner, su primera compañera, dijo que vivir con él era estar en un barco que se mete sin cesar de aquí para allá por las olas. Alma pronto se sintió resentida por haber abandonado estudios musicales ante la insistencia de su marido de que solo podía haber un compositor en la familia, y escribió en su diario: «Qué duro es ser tan despiadadamente privada de lo más cercano al corazón». El requisito de Mahler de que su vida matrimonial estuviera organizada en torno a actividades creativas generó tensiones y precipitaron la rebelión por parte de su esposa. Sin embargo, el matrimonio se caracterizó por periodos ocasionales de considerable pasión, particularmente por parte de Gustav Mahler. Y aquí tenemos una carta de Mahler que escribió el 15 de diciembre de 1901. Sábado a la tarde, después de haber echado a todos para poder estar solo contigo, miradora de dicha y de luz, mi muchacha íntimamente amada. Con qué impaciencia he esperado tu carta. Hoy llegó y me produjo un día bello y alegre. Si pudieras ver la cara que ostento ahora en las calles de Berlín, entonces sabrías cómo luce un embelesado. Cómo eres mi alma, mi dadora de dicha y de luz. Siempre lo sospeché, lo esperé, pero no lo sabía. Y ni siquiera hubiera soñado encontrar una vez en la vida dicha semejante a la de ser amado tanto como yo amo. Cada vez que una mujer cruzaba el camino de mi vida, tuve que reconocer con dolor siempre renovado cómo se desmoronaban los sueños de la felicidad ante la realidad insuficiente. Cuando me sirven el postre, siempre quisiera pasártelo a ti desde que te conozco. Tu predilección por los pasteles y las frutas, que también fueron, en otros tiempos, mi lado débil. Todo ha recuperado su valor para mí cuando pienso en ti, lo que hago sin cesar. Como lo tuyo es mío y lo mío es tuyo a partir de ahora, también abrazo lo tuyo con todo el alma. Y vamos a escuchar ahora Muerte en Venecia, de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, un pequeño fragmento.
Desde su más tierna infancia, la amenaza de la muerte marcó profundamente a Gustav Mahler y actuó como catalizadora de gran parte de sus vivencias y sentimientos, ya que mucho antes de que llegara a la adolescencia fue testigo presencial de la muerte de 6 de sus hermanos y el suicidio de uno de ellos. A comienzos del verano de 1907, cuando Mahler estaba a punto de cumplir 47 años, el destino quiso que se enfrentara de nuevo con el fantasma de la muerte que siempre lo acompañó y le hizo sufrir. Como consecuencia de una difteria complicada, la pequeña María, a quien todos llamaban Putzi, hija de Gustav y Alma, falleció cuando estaba a punto de cumplir sus primeros 5 años. Así fue como dio comienzo el principio del fin de la vida de un hombre cuya salud mental y hasta física entraron en un franco y extenuante declive. De nuevo la muerte de los niños, primero sus hermanos y ahora su propia hija, se erigía como mito y referencia psicobiográfica en la vida de un hombre que entre 1901 y 1904 se había dedicado a ponerle música a una colección de poemas de Friedrich Ruckert, que hoy conocemos como el ciclo de canciones para niños muertos. Alma Schindler siempre le censuró a su marido que compusiera esos tristes Lieder, como se dice canciones en alemán. En la vida de las niñas me costaba tolerar y entender el interés de Gustav por esos Lieder, mientras nuestras 2 hijas correteaban por el jardín y gritaban de alegría, a mí me embargaba una sensación de horror al ver cómo su padre era capaz de cantar a la muerte de los niños. Alma siempre estuvo convencida de que con estas canciones Mahler había tentado a la muerte, permitiéndole que entrara en su casa. En cierto modo consideraba a su marido culpable de la muerte de su hija. Desde hacía años el matrimonio Mahler atravesaba una seria crisis de convivencia que se vio sensiblemente agravada con la muerte de esta niña. Tal y como aprendió a hacer en su infancia, el compositor se refugió en su propio mundo y se centró por completo a la composición. Aquel verano, Mahler trabajaba en su 8ª sinfonía, una obra que había iniciado el verano anterior. A la tragedia de esta muerte siguieron una serie de acontecimientos que terminaron por romper el matrimonio. El diagnóstico de la enfermedad cardíaca de Mahler, a la que antes hacíamos mención, siguió con un aborto de Alma, que se encontraba en estado de gestación cuando perdieron a Putzi. En el terreno profesional, Mahler sufrió también un duro golpe, ya que como consecuencia del furibundo antisemitismo que imperaba en la sociedad vienesa, se vio forzado a dimitir como director de la Ópera de Viena. También la frágil e inestable convivencia entre Alma y Gustav se vio afectada por un inesperado acontecimiento que hizo tambalear los sentimientos de su matrimonio, ya de por sí bastante deteriorado. Mahler descubrió una carta en la que el joven arquitecto Walter Gropius, el mismo que años después fundaría la Bauhaus, detallaba con todo lujo de detalles los momentos de intimidad vividos en la relación sentimental que sin duda alguna mantenía con Alma Schindler. Se trataba de una carta que por error llevaba como destinatario al señor Mahler en lugar de la señora Mahler. Tal vez un desliz freudiano de Gropius que el compositor interpretó como una petición de mano de su esposa que le lanzaba el arquitecto. A partir de este infortunado descubrimiento, Mahler se sintió aterrado ante la posibilidad de que su esposa pudiera abandonarlo. Und wir fanden
verano de 1907, Mahler, exhausto por las campañas en su contra en Viena, llevó a su familia a Metternich. Poco después de la llegada, sus hijas se enfermaron de escarlatina y de difteria. Ana se recuperó, pero María, después de 2 semanas de lucha, como decíamos hoy, falleció el 12 de julio. Inmediatamente después de esta pérdida, Mahler se enteró de que tenía problemas de corazón, un diagnóstico confirmado posteriormente por un especialista vienés, que ordenó una reducción de cualquier tipo de ejercicio. En qué medida su condición se mermó no está clara. Alma lo describió como una sentencia de muerte virtual, aunque el propio compositor, en una carta a ella el 30 de agosto, afirmaba que sería capaz de llevar una vida normal, aparte de evitar el sobreesfuerzo. Sin embargo, la enfermedad fue un factor de depresión posterior. Al final del verano cerró la villa y nunca regresó. A pesar de las distracciones emocionales durante el verano de 1910, Mahler trabajó en su 10ª sinfonía, completando el adagio y esbozando 4 movimientos más. Junto con su esposa regresó a New York en noviembre de ese año y se lanzó a una ajetreada temporada de conciertos y giras. Cerca de la Navidad comenzó a sufrir dolor de garganta, el cual persistió durante tiempo. En febrero de 1911, con una temperatura corporal muy alta, Mahler insistió en el cumplimiento de un compromiso, con un programa relativamente anodino, pero ese fue su último concierto. Después de semanas postrados en la cama, le diagnosticaron una bacteria, una enfermedad a la que son propensas las personas que sufren defectos en las válvulas cardíacas y para la que la tasa de sobrevivientes en esa época era escasa. No obstante, el compositor no perdió la esperanza, habló de la reanudación de la temporada de conciertos y tomó un gran interés por una composición de su esposa que fue cantada en un recital público por una soprano. El 8 de abril, la familia y una enfermera permanente abandonaron New York con destino a Europa. Llegaron a París 10 días después, donde Mahler ingresó en una clínica y no tuvo mejoría. El 11 de mayo fue trasladado en tren a un sanatorio en Viena, donde falleció el 18 de ese mismo mes. Alma Mahler sobrevivió a su marido en más de 50 años y murió en 1964. Se casó con Walter Gropius en 1915. 5 años después se divorció y se casó con el escritor Franz Werfel en 1929. En 1940 publicó una memoria de sus años junto a Mahler titulada Gustav Mahler, Recuerdos y Cartas. Fue criticada por posteriores biógrafos por incompleta, selectiva e interesada y por proporcionar una imagen distorsionada de la vida del compositor. La hija de ambos, Anna Mahler, se convirtió en una conocida escultora y falleció en 1988. Bueno, y así vamos llegando al final de este programa, donde hemos hecho un pequeño homenaje a este gran músico y repasamos un poquito de su vida. Así es, y hay películas para ver, así que además de su música, que es absolutamente intensa, así que los que quieran seguir incursionando. Sí, hay películas que están en el idioma original. La novia del viento, sí. Mahler. Y valen la pena verlas. Sí. Están muy lindas, pero en el idioma original. Y bueno, nos vamos despidiendo, Silvi, como siempre agradeciendo a Marcela Garbiero y a Romualdo Vera en la producción. Así es, Anita en la operación técnica. Y vamos a invitarlos una vez más a que se comuniquen a través del Facebook de Letras Íntimas. ¿Y de quién vamos a conversar el próximo programa? Hay un señor que tuvo muchos amores, un señor muy romántico, con una vida también muy especial, Lord Byron. Bueno, y nos estamos despidiendo hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas.
Letras íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240. Radio Universidad.